Juan Gabriel detuvo la canción a mitad del show cuando vio a un anciano siendo sacado por seguridad. Juan Gabriel estaba a mitad de Amor Eterno cuando vio a dos guardias de seguridad arrastrando a un anciano hacia la salida del Auditorio Nacional. El hombre lloraba sin control y gritaba con una voz que se quebraba entre cada palabra, intentando resistirse con la poca fuerza que le quedaba en sus brazos delgados. La música seguía sonando desde el escenario, los 20 músicos de la orquesta continuaban tocando porque nadie les había dado la señal de detenerse, y las 14.000 personas en la audiencia miraban confusas entre el escenario iluminado y la escena que se desarrollaba en el pasillo lateral del recinto. Juan Gabriel dejó de cantar a mitad de la estrofa, justo en el verso donde la voz debía elevarse hacia la nota más alta, y levantó la mano derecha con un gesto firme para que la orquesta se detuviera. El silencio que cayó sobre el auditorio fue tan absoluto, tan repentino y tan denso que se podía escuchar al anciano sollozando a 50 metros de distancia, su llanto rebotando contra las paredes altas del recinto como un eco que nadie esperaba escuchar en medio de un concierto. Y lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes 20 minutos se convertiría en una de las historias más contadas sobre su humanidad, sobre esa capacidad que tenía de detenerse en medio de su propia grandeza para ver a las personas que el mundo había decidido ignorar. Nadie en esa audiencia olvidaría jamás lo que estaba a punto de presenciar, porque lo que sucedió después de ese silencio cambiaría para siempre la forma en que miles de personas entendían la palabra generosidad. Era el 22 de junio de 1985 en la Ciudad de México y el Auditorio Nacional estaba completamente lleno esa noche de sábado. Era el quinto concierto consecutivo de una serie de presentaciones que Juan Gabriel estaba realizando durante todo el mes de junio, después del éxito masivo de su álbum Recuerdos Hundi, que había vendido más de 3 millones de copias solamente en México y Centroamérica desde su lanzamiento. Las entradas para esa serie de conciertos se habían agotado en menos de 3 horas cuando salieron a la venta 2 meses antes, con precios que iban desde 800 pesos en las secciones más alejadas hasta 5,000 pesos en las primeras filas, cerca del escenario donde se podía ver cada expresión del rostro de Juan Gabriel mientras interpretaba sus canciones. Afuera del auditorio, sobre el Paseo de la Reforma, había cientos de personas que no habían conseguido boletos pero que esperaban paradas en la acera, pegadas a las paredes del edificio, tratando de escuchar algo de la música que se filtraba por las puertas cada vez que alguien entraba o salía. La avenida estaba repleta de vendedores ambulantes que aprovechaban la multitud para ofrecer agua, refrescos, cacahuates y recuerdos improvisados de Juan Gabriel, desde camisetas estampadas con su imagen hasta casetes piratas de sus álbumes más populares. El aire de la noche estaba cargado con ese olor característico de la Ciudad de México en verano, una mezcla de asfalto caliente, comida callejera y perfumes baratos que se intensificaba con el calor acumulado del día. Las luces del auditorio se podían ver desde varios kilómetros de distancia, proyectando un resplandor dorado sobre el cielo nocturno que anunciaba que algo importante estaba sucediendo dentro de ese edificio. El espectáculo había comenzado puntual a las 9 de la noche con Juan Gabriel entrando al escenario con su traje característico de lentejuelas doradas que reflejaba cada una de las luces del escenario como si estuviera hecho de estrellas líquidas. La energía dentro del auditorio era eléctrica desde el primer momento, con las 14,000 personas poniéndose de pie para recibirlo con una ovación que duró casi 4 minutos antes de que pudiera cantar su primera nota. Juan Gabriel llevaba casi 1 hora interpretando sus éxitos más conocidos cuando llegó el momento de Amor Eterno, la canción que siempre generaba el momento más emotivo de cualquier concierto. Esa composición que hacía que miles de personas cerraran los ojos al mismo tiempo y pensaran en alguien que habían perdido, en alguien que ya no estaba pero que seguía viviendo en sus recuerdos. La iluminación del escenario cambió a tonos azules y violetas mientras los primeros acordes del piano llenaban el espacio, y Juan Gabriel se sentó frente al piano de cola negro que brillaba bajo las luces como un lago oscuro en la noche. Su voz comenzó suave, casi susurrando las primeras palabras de la canción, mientras las 14,000 personas contenían la respiración para no perderse ni una sola nota. Fue exactamente en ese instante de recogimiento colectivo cuando el incidente con el anciano comenzó a desarrollarse en el pasillo lateral del auditorio.
El anciano que estaba siendo arrastrado por los guardias se llamaba don Héctor Sánchez Velasco. Tenía 74 años recién cumplidos y había viajado desde la ciudad de Puebla en un autobús de segunda clase durante 3 horas y media solo para estar presente en ese concierto, porque necesitaba desesperadamente que Juan Gabriel escuchara algo que había escrito. Don Héctor era un hombre de estatura baja, con el cuerpo encorvado por décadas de trabajo pesado y las manos callosas de alguien que había pasado la vida construyendo cosas para otros. Su cabello era completamente blanco y lo llevaba peinado hacia atrás con brillantina barata que ya se había derretido parcialmente por el calor del viaje. Vestía un pantalón gris de vestir que tenía los dobladillos deshilachados y una camisa blanca que alguna vez había sido nueva pero que ahora mostraba las marcas amarillentas del tiempo en el cuello y las mangas. Sus zapatos negros estaban lustrados con esmero, como si hubiera pasado horas frotándolos esa mañana para verse lo más presentable posible, aunque las suelas estaban tan gastadas que apenas protegían sus pies del pavimento. Don Héctor no tenía boleto para el concierto. Había intentado comprar uno cuando las entradas salieron a la venta 2 meses antes, pero su pensión de jubilado de apenas 1,200 pesos mensuales no le alcanzaba ni para la entrada más barata del auditorio, y mucho menos para cubrir el viaje desde Puebla y regresar. Vivía solo en un cuarto pequeño dentro de una vecindad del centro de Puebla, un espacio de apenas 4 por 3 metros con paredes de ladrillo descubierto, un catre de metal que crujía cada vez que se movía, una mesa de madera donde comía y escribía, y un radio viejo que era su única compañía desde que su esposa Guadalupe había muerto 3 meses antes. Doña Guadalupe, a quien todos en la vecindad conocían como Lupita, había sido la persona más importante en la vida de don Héctor durante 52 años de matrimonio. Se habían conocido cuando ambos tenían 20 años en un baile popular en Puebla, y desde ese día nunca se separaron. Lupita era una mujer pequeña y alegre que siempre cantaba mientras hacía las tareas de la casa, y su canción favorita en el mundo entero era Amor Eterno de Juan Gabriel. La cantaba por las mañanas mientras barría el cuarto, la tarareaba mientras cocinaba frijoles en la estufa de gas que tenían en el patio compartido de la vecindad, y la cantaba completa cada noche antes de dormirse, como si fuera una oración que la conectara con algo sagrado. Cuando Lupita enfermó gravemente, 6 meses antes de esa noche en el auditorio, lo primero que perdió fue la voz. La enfermedad le fue quitando las fuerzas poco a poco, empezando por los pulmones que ya no podían sostener las notas de las canciones que amaba. Don Héctor la cuidó durante cada momento de su deterioro, alimentándola con cuchara cuando ella ya no podía sostener los cubiertos, limpiándole el rostro cuando la fiebre le hacía sudar, y poniéndole en el radio las canciones de Juan Gabriel que ella pedía escuchar con gestos de la mano porque su voz ya no salía. En sus últimos días en el hospital, cuando ambos sabían que el final estaba cerca, Lupita le pidió a don Héctor que le acercara papel y lápiz. Con manos temblorosas y letra que apenas se podía leer, escribió una carta dirigida a Juan Gabriel. Le tomó 3 días completarla porque tenía que descansar después de cada párrafo, pero la terminó 2 días antes de morir. Cuando don Héctor le preguntó para qué era esa carta, Lupita le respondió con un hilo de voz que apenas se escuchaba entre el sonido de las máquinas del hospital que la mantenían con vida. Le dijo que si algo le pasaba, quería que don Héctor le hiciera llegar esa carta a Juan Gabriel, porque necesitaba que el artista supiera lo que su música había significado para ella durante toda su vida. Don Héctor le prometió que lo haría, y Lupita cerró los ojos con una sonrisa que fue la última expresión que su rostro mostró en este mundo. Después del funeral, don Héctor guardó la carta en el bolsillo interior de su único saco bueno y comenzó a buscar la manera de cumplir su promesa. Intentó enviarla por correo a la disquera de Juan Gabriel, pero nunca recibió respuesta. Intentó contactar a la oficina de representantes artísticos, pero nadie le contestó el teléfono. Intentó ir a la oficina de la disquera en Puebla, pero le dijeron que no podían hacer nada por él. Cada puerta que tocaba se cerraba, cada intento terminaba en frustración, y la promesa que le había hecho a Lupita en su lecho de muerte pesaba cada día más sobre sus hombros encorvados.
Entonces, cuando escuchó en el radio que Juan Gabriel daría una serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, don Héctor tomó una decisión. Ahorró durante 2 meses cada centavo que pudo, comiendo menos, gastando lo mínimo posible, hasta juntar los 200 pesos que costaba el boleto de autobús de ida y vuelta entre Puebla y la Ciudad de México. No le alcanzaba para la entrada al concierto, pero pensó que tal vez podría encontrar la manera de hacer llegar la carta una vez que estuviera ahí, que quizás alguien lo ayudaría, que quizás el destino le abriría una puerta. Llegó al Auditorio Nacional a las 5 de la tarde, 4 horas antes de que comenzara el concierto. Traía puesta su mejor ropa, la carta de Lupita guardada en el bolsillo interior de su saco, y los últimos 50 pesos que le quedaban después de pagar el autobús. Pasó 2 horas afuera del auditorio, acercándose a cada persona que entraba para preguntarle si tenían un boleto extra que pudieran venderle o regalarle. Ofrecía sus 50 pesos, que era todo el dinero que tenía en el mundo en ese momento, pero nadie le hizo caso. Algunos lo ignoraban sin siquiera mirarlo, otros le decían que no con un gesto brusco de la mano, y una mujer con un vestido elegante le dijo que se quitara del camino porque le estaba bloqueando el paso. Don Héctor se quedó parado en la acera sintiendo como la vergüenza le subía por el pecho hasta la garganta, pero no se movió, porque la promesa que le había hecho a Lupita era más fuerte que cualquier humillación. Cuando el concierto comenzó a las 9 de la noche y las puertas principales se cerraron, don Héctor se quedó afuera escuchando la música amortiguada que se filtraba por las paredes del edificio. Reconoció las canciones una por una porque Lupita las había cantado miles de veces en su casa, y cada melodía que identificaba le provocaba un nudo más apretado en la garganta. Lloró parado en la acera, sin importarle que la gente que pasaba lo mirara con curiosidad o con lástima, porque sentía que estaba fallándole a la única persona que había amado en toda su vida. Entonces, a mitad del concierto, cuando el reloj marcaba las 10:15 de la noche, 2 guardias de seguridad que estaban apostados en una de las puertas laterales del auditorio salieron a fumar un cigarrillo durante una pausa entre canciones. Se alejaron unos metros de la puerta y se pusieron a conversar entre ellos, dejando la puerta entreabierta. Don Héctor vio su oportunidad y tomó una decisión que nunca antes había tomado en 74 años de vida honesta. Caminó rápido hacia la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, y se coló por la abertura antes de que los guardias se dieran cuenta. El pasillo interior estaba oscuro y olía a una mezcla de perfume, sudor y desinfectante industrial. Don Héctor caminó siguiendo el sonido de la música que resonaba cada vez más fuerte a medida que se acercaba al área de butacas. Sus piernas temblaban por los nervios y por el cansancio del viaje, pero seguía avanzando porque cada paso lo acercaba más a cumplir la promesa que le había hecho a Lupita. Encontró una entrada que daba directamente al área de butacas justo en el momento en que Juan Gabriel comenzaba a tocar los primeros acordes de Amor Eterno en el piano. Don Héctor entró tambaleándose porque sus piernas ya no funcionaban tan bien como antes, la rodilla derecha le dolía constantemente desde hacía años y el viaje en autobús había empeorado la hinchazón. Se quedó parado en el pasillo lateral del auditorio, con las luces azules y violetas del escenario iluminando parcialmente su figura, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas cuando escuchó la voz de Juan Gabriel cantando la canción favorita de Lupita. Era como si el destino hubiera sincronizado todo para que don Héctor llegara exactamente en ese momento, exactamente durante esa canción, como si Lupita desde algún lugar estuviera guiando sus pasos hacia el lugar donde necesitaba estar. Don Héctor comenzó a caminar despacio hacia el escenario. Sabía que nunca llegaría tan lejos, que los pasillos eran largos y que sus piernas no lo sostendrían, pero solo quería estar más cerca. Solo quería que Juan Gabriel lo viera. Solo quería que alguien, cualquier persona en ese auditorio lleno de gente, lo viera a él, al anciano invisible que había viajado 3 horas para cumplir una promesa de amor. Pero los guardias de seguridad del interior del auditorio lo detectaron casi de inmediato. 2 hombres grandes con uniformes negros que se acercaron desde direcciones opuestas con la precisión entrenada de quienes habían removido a cientos de personas sin boleto durante años de trabajo en el auditorio.
Llegaron hasta don Héctor y le dijeron con voz firme pero baja, tratando de no interrumpir el concierto, que tenía que salir inmediatamente, que no podía estar ahí sin boleto y que si no cooperaba tendrían que llamar a la policía. Don Héctor intentó explicarles con voz desesperada que solo necesitaba un minuto, que había viajado desde Puebla, que traía una carta de su esposa muerta para Juan Gabriel, que por favor no lo sacaran antes de que pudiera entregarla. Pero los guardias habían escuchado todo tipo de excusas y no estaban dispuestos a escuchar una más. Lo agarraron firmemente de los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la puerta de salida más cercana. Don Héctor sentía las manos grandes de los guardias apretándole los brazos flacos y la impotencia le subía por el cuerpo como una ola helada. Intentó resistirse sin violencia, solo plantando los pies en el suelo y echando el cuerpo hacia atrás, pero era demasiado viejo y demasiado débil para detener a dos hombres que le triplicaban la fuerza. Entonces, en un acto de desesperación absoluta, gritó con toda la fuerza que le quedaba en los pulmones. Su voz quebrada atravesó la música del piano y las voces de 14,000 personas para llegar hasta el escenario donde Juan Gabriel estaba sentado cantando. Solo quiero que me escuche, por favor. Ese grito fue lo que cambió todo. Juan Gabriel estaba interpretando la segunda estrofa de Amor Eterno cuando escuchó algo que no era parte de la canción, algo que venía del pasillo lateral del auditorio. Al principio pensó que era parte del ruido normal de un concierto grande, gente moviéndose, alguien tosiendo, una conversación en voz alta. Pero entonces vio el movimiento en la penumbra del pasillo. Distinguió la figura de un anciano flaco con ropa gastada siendo arrastrado por dos guardias uniformados mientras lloraba y gritaba algo que la música no dejaba entender completamente. Su primer instinto fue seguir cantando, porque situaciones similares ocurrían ocasionalmente en conciertos grandes, gente intentando colarse sin boletos, personas ebrias que causaban problemas, fans demasiado entusiastas que querían subir al escenario, y la seguridad estaba entrenada para manejar estas situaciones sin interrumpir el espectáculo. Pero algo en la forma en que el anciano lloraba detuvo ese instinto profesional. No era el llanto de un borracho ni los gritos de un fan fuera de control. Era el llanto de alguien que estaba sufriendo genuinamente, la desesperación de alguien que sentía que se le escapaba algo vital entre los dedos. El anciano no se resistía con violencia ni con agresividad, sino con súplicas, con ruegos que salían de un lugar tan profundo del alma que era imposible no sentirlos. Juan Gabriel vio cómo los guardias lo arrastraban hacia la salida y cómo el anciano intentaba mirar hacia el escenario una última vez antes de ser removido, como si quisiera llevarse la imagen de ese momento como último recuerdo. Y en ese instante, algo se movió dentro de Juan Gabriel. Algo que venía de muy lejos, de su propia infancia de pobreza y hambre, de las veces que a él lo habían sacado de lugares donde no tenía derecho a estar, de las puertas que le habían cerrado en la cara cuando era un niño sin nombre ni futuro. Dejó de cantar a mitad de una frase musical. Levantó la mano derecha con un gesto que la orquesta conocía bien, la señal inequívoca de que debían detenerse inmediatamente. Los 20 músicos dejaron de tocar en un lapso de 2 segundos, y cuando la música se detuvo, el silencio que cayó sobre el auditorio fue tan repentino y tan profundo que pareció que alguien hubiera apagado el sonido del mundo entero. Y en ese silencio absoluto, la voz quebrada de don Héctor gritando, «Solo quiero que me escuche, por favor», resonó por todo el recinto como un trueno en medio de la noche. 14,000 personas giraron sus cabezas al mismo tiempo para ver qué estaba pasando, y Juan Gabriel se puso de pie del banco del piano con una expresión que combinaba determinación y compasión en partes iguales. Juan Gabriel bajó del escenario por la escalera lateral mientras 14,000 personas lo observaban sin entender qué estaba pasando. Sus zapatos de charol negro hacían eco contra el piso del auditorio en ese silencio absoluto, cada paso resonando como un latido del corazón de un edificio que contenía la respiración. Las luces del escenario proyectaban su sombra alargada sobre el pasillo central mientras caminaba con pasos firmes pero sin prisa, como alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Cuando llegó al lugar donde los dos guardias de seguridad tenían sujetado a don Héctor, pudo ver de cerca la escena completa por primera vez.
Vio al anciano con su camisa blanca arrugada y manchada de lágrimas, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, con las manos temblorosas que se aferraban a los brazos de los guardias como si se estuviera agarrando del borde de un precipicio. Vio los zapatos gastados pero lustrados con cuidado, y entendió inmediatamente que ese hombre se había arreglado lo mejor que pudo para estar ahí, que ese aspecto era lo mejor que su vida le permitía ofrecer. Suéltenlo, dijo Juan Gabriel con voz firme pero tranquila, una voz que el micrófono inalámbrico que llevaba prendido en la solapa de su saco de lentejuelas captó y amplificó por todo el auditorio. Los guardias lo miraron confundidos. Uno de ellos, el más alto, intentó explicar con expresión profesional que el señor se había colado sin boleto y que solo estaban cumpliendo con su trabajo de mantener la seguridad del evento. Pero Juan Gabriel repitió la orden con un tono que o dejaba espacio para ningún tipo de discusión o negociación. He dicho que lo suelten. Los guardias obedecieron inmediatamente, retirando sus manos de los brazos de don Héctor como si les quemaran. El anciano casi se desplomó al piso porque sus piernas temblaban tanto por los nervios, el cansancio y la emoción que apenas podían sostener el peso de su cuerpo. Pero Juan Gabriel lo agarró del brazo con suavidad, con la misma delicadeza con la que se sostiene algo frágil y valioso, y lo estabilizó a su lado. ¿Cómo se llama, señor?, preguntó Juan Gabriel mirándolo directamente a los ojos, con esa expresión que tenía de hacer sentir a cada persona como si fuera la única en el mundo. Don Héctor apenas podía hablar. Su garganta estaba cerrada por los nervios y el llanto, su mandíbula temblaba y las palabras se le atoraban en algún lugar entre el pecho y la boca. Logró decir entre sollozos, con una voz tan débil que el micrófono apenas la captó: Héctor Sánchez, vengo desde Puebla. Juan Gabriel asintió despacio, como si esas pocas palabras le hubieran explicado todo, como si entendiera perfectamente lo que significaba viajar 3 horas en autobús desde Puebla siendo un hombre de 74 años sin dinero ni boleto, movido únicamente por algo más poderoso que la comodidad o la lógica. ¿Y qué necesita decirme que es tan importante que viajó desde Puebla sin boleto para estar aquí?, preguntó Juan Gabriel con genuina curiosidad, sin un gramo de condescendencia ni de burla en su voz. Don Héctor metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco gastado y sacó un papel doblado tantas veces que las líneas de los dobleces estaban casi transparentes de tanto ser abierto y cerrado. Era un papel que había sido manipulado con reverencia durante meses, guardado contra el pecho como un tesoro, acariciado en noches de soledad como si tocarlo fuera una forma de tocar a la persona que lo había escrito. Las manos de don Héctor temblaban mientras intentaba desdoblar la carta, y los dedos no le respondían bien porque los nervios le habían quitado la coordinación motora. Juan Gabriel esperó con paciencia, sin apurarlo, sin mostrar ninguna señal de impaciencia, mientras 14.000 personas observaban en silencio desde sus butacas intentando entender qué era ese papel que el anciano estaba desdoblando con tanto cuidado. Cuando finalmente la carta quedó abierta, mostrando una letra temblorosa escrita con lápiz que se había difuminado parcialmente por las lágrimas que habían caído sobre el papel durante meses, don Héctor dijo con la voz más quebrada que cualquiera de los presentes hubiera escuchado jamás: mi esposa murió hace 3 meses. Estuvimos casados 52 años y cuando estaba en el hospital, en sus últimos días, me pidió que si algo le pasaba, yo le hiciera llegar esta carta a usted, porque toda su vida lo admiró y quería que usted supiera lo que su música significó para ella. Juan Gabriel tomó la carta con ambas manos, con un cuidado que revelaba que entendía perfectamente el valor que ese pedazo de papel tenía para don Héctor. No era solo una carta. Era el último deseo de una mujer que amó la música más que casi cualquier otra cosa en el mundo. Era una promesa entre esposos que trascendía incluso la muerte. Era, en esencia, el corazón de Lupita convertido en tinta y papel. Juan Gabriel comenzó a leer la carta ahí mismo, parado en el pasillo del auditorio, mientras 14.000 personas esperaban en un silencio que se podía tocar con las manos. La carta de Lupita estaba escrita con frases cortas porque su mano ya no tenía fuerzas para escribir largo, pero cada frase contenía una vida entera de emociones.
Hablaba de cómo había escuchado las canciones de Juan Gabriel en los momentos más difíciles de su vida, cuando perdieron a su hijo menor en un accidente de trabajo en una fábrica de Puebla, cuando no tenían dinero para comer y don Héctor salía a buscar trabajo por toda la ciudad mientras ella se quedaba en casa rezando y escuchando el radio, cuando los doctores le dijeron que su enfermedad no tenía cura y ella pensó que no podría seguir adelante. La carta decía que la música de Juan Gabriel le había dado fuerzas para continuar en cada uno de esos momentos, que sus canciones eran como una mano tendida en la oscuridad, como una voz que le decía que no estaba sola, que el dolor pasaría y que valía la pena seguir viviendo aunque doliera. Cuando Juan Gabriel terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por ambas mejillas. Se limpió los ojos con el dorso de la mano sin importarle arruinar el maquillaje del escenario que le habían aplicado cuidadosamente antes del show, sin importarle que 14,000 personas lo estuvieran viendo llorar, sin importarle nada que no fuera ese momento y ese hombre parado frente a él con la historia más triste y más hermosa que había escuchado en mucho tiempo. Respiró profundo tratando de controlar la emoción que le apretaba el pecho como un puño cerrado y le preguntó a don Héctor con voz suave, ¿cómo se llamaba su esposa? Don Héctor respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciar ese nombre en voz alta frente a alguien que le importara, Guadalupe, pero yo le decía Lupita. Y la forma en que pronunció ese nombre, con una mezcla de amor infinito y dolor insoportable, hizo que varias personas en las primeras filas del auditorio comenzaran a llorar también, porque en la voz de don Héctor se podía escuchar el sonido exacto de lo que significa perder a la persona con la que compartiste más de medio siglo de vida. Juan Gabriel asintió mientras doblaba la carta con el mismo cuidado con el que la había tomado y se la guardó en el bolsillo interior de su saco brillante, junto a su corazón. Don Héctor, dijo poniéndole la mano en el hombro con firmeza y cariño al mismo tiempo, venga conmigo. Y comenzó a caminar de regreso hacia el escenario, llevando al anciano del brazo con la misma naturalidad con la que se camina junto a un amigo de toda la vida. Don Héctor caminaba a su lado con pasos inseguros, sin entender completamente lo que estaba pasando, su mente nublada por la confusión y la emoción. La audiencia comenzó a entender lo que estaba presenciando y los aplausos empezaron a surgir desde diferentes puntos del auditorio. Primero fueron unas pocas manos aplaudiendo despacio, como si no estuvieran seguras de si era apropiado, luego más gente se unió y el sonido creció como una ola que se levanta desde el fondo del mar, hasta que todo el auditorio estaba de pie aplaudiendo a este anciano que había viajado 3 horas en autobús de segunda clase desde Puebla para cumplir la última voluntad de la mujer que amó durante más de medio siglo. Juan Gabriel subió al escenario con don Héctor a su lado, ayudándolo a subir los escalones porque las piernas del anciano ya casi no respondían por la combinación de cansancio, nervios y emoción. Llamó a uno de los técnicos que estaba al costado del escenario y le pidió que trajera una silla del área donde estaban sentados los músicos de la orquesta. El técnico corrió y volvió con una silla de madera que colocó en el centro del escenario, junto al piano de cola. Juan Gabriel le indicó a don Héctor que se sentara, pero el anciano intentó negarse, diciendo con voz apenas audible que no quería causar más problemas, que ya había causado suficiente revuelo y que le bastaba con saber que Juan Gabriel había leído la carta de Lupita. Pero Juan Gabriel insistió con esa combinación de firmeza y cariño que lo caracterizaba, una forma de insistir que no admitía negativa pero que tampoco forzaba, que simplemente hacía sentir a la otra persona que la decisión correcta era aceptar. Don Héctor se sentó en esa silla en medio del escenario del Auditorio Nacional, frente a 14,000 personas que ya no eran espectadores de un concierto sino testigos de algo mucho más grande, y sus manos temblorosas se aferraron a los bordes de la silla como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Juan Gabriel se volvió hacia el público y explicó con voz que todavía temblaba por la emoción lo que acababa de pasar. Contó la historia de Lupita con las palabras justas, sin adornarla ni exagerarla, porque la historia no necesitaba adornos para conmover. Habló de una mujer que amó la música toda su vida, que encontró en las canciones la fuerza para sobrevivir las peores tormentas, y que en su lecho de muerte pidió que su esposo le entregara una carta al hombre cuya voz la había acompañado durante décadas de alegrías y sufrimientos.
Habló de un esposo que viajó 3 horas en autobús sin dinero ni boleto para cumplir esa promesa, porque hay promesas que se hacen a los muertos que pesan más que cualquier obstáculo que los vivos puedan poner en el camino. Y cuando terminó de contar la historia, el silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de don Héctor en su silla junto al piano. Voy a hacer algo que nunca he hecho antes, dijo Juan Gabriel mirando primero a don Héctor y luego al público. Voy a cantar una canción dedicada específicamente a alguien que ya no está con nosotros, pero que nos está escuchando desde algún lugar. Se sentó de nuevo frente al piano de cola, ajustó el micrófono con movimientos lentos y deliberados, y giró el banco para quedar frente a don Héctor que estaba sentado a apenas 2 metros de distancia, llorando silenciosamente con las manos sobre las rodillas. Y entonces comenzó a tocar Amor Eterno desde el principio, pero esta vez fue completamente diferente a cualquier interpretación que hubiera hecho antes de esa canción. Esta vez no estaba cantando para una audiencia. No estaba interpretando una canción más de su repertorio. Estaba cantándole directamente a Lupita, donde quiera que estuviera, y a don Héctor, que podía sentir cada nota como una caricia en la herida abierta de su duelo. La voz de Juan Gabriel se quebró en las primeras líneas de la canción y no intentó corregirlo. Dejó que las grietas en su voz formaran parte de la interpretación, porque esas grietas eran la verdad. Eran el dolor real que sentía al pensar en una mujer que nunca conoció pero cuya historia le había atravesado el corazón como una lanza. Toda la técnica vocal que había perfeccionado durante años de carrera desapareció en ese momento, dejando solo sentimiento puro, crudo, sin filtro. Cantaba con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo sobre las teclas del piano mientras sus dedos encontraban las notas de memoria, porque había tocado esa canción miles de veces, pero nunca así, nunca con esta intención, nunca con este peso emocional aplastándole el pecho. Don Héctor lo escuchaba con la cara entre las manos, sus hombros temblando con cada sollozo que salía de lo más profundo de su ser. Y cuando Juan Gabriel llegó al coro, esas palabras que Lupita había cantado miles de veces en su cocina pequeña de la vecindad de Puebla, sucedió algo que ninguna producción habría podido planear ni ningún director habría podido ensayar. 14.000 personas comenzaron a cantar al mismo tiempo. Las voces surgieron desde todos los rincones del auditorio, desde las primeras filas hasta las últimas butacas, desde los palcos laterales hasta el área de pie que había al fondo del recinto. 14.000 voces uniéndose en un coro espontáneo que llenó el espacio con una vibración que se podía sentir físicamente en el pecho, como un segundo corazón latiendo en sintonía con el propio. Las palabras de la canción flotaban en el aire cargado de emoción y por un momento el auditorio dejó de ser un edificio para convertirse en una catedral donde miles de personas celebraban un ritual colectivo de duelo y esperanza, de despedida y reencuentro, de dolor y sanación. Don Héctor levantó la cara de entre sus manos para mirar a toda esa gente cantando y la expresión en su rostro fue de incredulidad absoluta, como si estuviera viendo un milagro que su mente no podía procesar completamente. Toda esa gente cantando la canción favorita de Lupita, cantándola para ella, para una mujer que nunca conocieron pero cuya historia acababa de hacerla parte de sus vidas. Cuando la canción terminó con la última nota del piano disolviéndose en el aire como humo, Juan Gabriel se levantó del banco, caminó hacia don Héctor y se arrodilló frente a la silla para estar a su misma altura. Lo abrazó con fuerza mientras el anciano se desmoronaba completamente en sus brazos, llorando con un llanto que venía de un lugar más profundo que la tristeza, un llanto de liberación, de promesa cumplida, de gratitud infinita por un momento que nunca imaginó que viviría. Juan Gabriel se quedó abrazando a don Héctor durante casi 2 minutos completos sin moverse, sin hablar, sin hacer nada más que sostener a ese hombre que había cargado el peso de una promesa durante 3 meses y que finalmente podía dejarlo ir. El auditorio entero permanecía de pie aplaudiendo, muchos llorando también, porque era imposible presenciar ese momento sin sentir que algo profundo se estaba moviendo dentro de cada persona presente. Cuando finalmente se separaron, Juan Gabriel le dijo algo al oído a don Héctor que nadie más pudo escuchar. Fue un mensaje privado entre 2 personas que en ese momento compartían una conexión que trascendía cualquier diferencia de fama, de dinero, de estatus social.
Don Héctor asintió con la cabeza y sonrió por primera vez desde que había entrado al auditorio, una sonrisa pequeña y temblorosa pero genuina, la sonrisa de alguien que siente que el mundo todavía puede ser un lugar bueno. Juan Gabriel llamó a uno de los asistentes de producción que esperaba nervioso al costado del escenario. Le dio instrucciones detalladas en voz baja y el asistente asintió rápidamente antes de salir corriendo hacia los camerinos. Nadie en la audiencia supo en ese momento qué instrucciones le había dado, pero lo descubrirían más tarde. Juan Gabriel se volvió hacia el público para continuar el concierto, pero antes de cantar la siguiente canción explicó que don Héctor se quedaría sentado en el escenario el resto de la noche. Este señor viajó mucho más lejos que cualquiera de ustedes para estar aquí esta noche, dijo con una sonrisa que combinaba humor y respeto. Viajó 3 horas desde Puebla, sin boleto, sin dinero, solo con una carta de su esposa y una promesa que cumplir. Así que merece el mejor asiento de la casa. ¿Verdad que sí? El auditorio respondió con una ovación y gritos de aprobación que confirmaron lo que Juan Gabriel ya sabía, que 14,000 personas habían adoptado a don Héctor como parte de esa noche, como parte de esa experiencia colectiva que ya nadie podría olvidar. El concierto continuó durante casi 2 horas más con don Héctor sentado en su silla junto al piano, desde donde podía ver todo el espectáculo y también ver a las 14,000 personas que ahora lo conocían y que lo habían aceptado como parte de ese momento único e irrepetible. Juan Gabriel cantó otras 12 canciones esa noche, cada una con la misma pasión y entrega que lo caracterizaban, pero con algo adicional que la audiencia podía percibir. Una emoción extra que la historia de don Héctor y Lupita había despertado y que se había filtrado en cada nota que cantaba. Cada vez que terminaba una canción, Juan Gabriel miraba hacia donde estaba don Héctor para asegurarse de que el anciano estaba bien. A veces le sonreía, a veces le hacía un gesto con la cabeza, a veces simplemente lo miraba durante un par de segundos en silencio, creando una conexión silenciosa entre ambos que la audiencia observaba con una ternura que trascendía la relación habitual entre artista y espectador. Don Héctor, sentado en esa silla que probablemente valía más que todo lo que él poseía en el mundo, veía el concierto con una expresión que alternaba entre la maravilla y la melancolía. Maravilla porque nunca había estado tan cerca de un escenario en su vida, nunca había visto las luces reflejarse en un traje de lentejuelas desde esa distancia, nunca había sentido la vibración del piano de cola transmitiéndose a través del piso hasta la silla donde estaba sentado. Melancolía porque cada canción le recordaba a Lupita, porque podía imaginarla cantando junto a él si estuviera viva, porque sabía que a ella le habría encantado estar ahí, sentada a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho durante 52 años. Cuando el concierto terminó casi 3 horas después de haber comenzado y Juan Gabriel se despidió del público con su reverencia característica, don Héctor intentó levantarse de la silla para irse. Pensó que la noche había terminado y que era momento de buscar un lugar donde esperar el autobús de regreso a Puebla. Pero Juan Gabriel lo detuvo con una mano en el hombro y le dijo que esperara, que la noche todavía no había terminado para él, que aún faltaba algo importante. Don Héctor lo miró con confusión en los ojos pero se sentó de nuevo, porque a esas alturas ya había aprendido que cuando Juan Gabriel decía algo, lo mejor era escuchar y confiar. Después de que la audiencia salió del auditorio y el recinto quedó vacío excepto por los técnicos que comenzaban a desmontar el equipo, Juan Gabriel llevó a don Héctor al camerino principal, un espacio grande con espejos rodeados de luces, un sofá de cuero, una mesa con frutas, agua y otros refrescos, y un rack lleno de trajes que brillaban como joyas bajo las luces fluorescentes del techo. Para don Héctor, que vivía en un cuarto de 4 por 3 metros con paredes de ladrillo descubierto, entrar a ese camerino fue como entrar a otro planeta. Se quedó parado en la puerta mirando todo con ojos enormes, sin atreverse a tocar nada, como si temiera que al rozar cualquier objeto revelaría que no pertenecía a ese lugar. Juan Gabriel lo hizo sentarse en el sofá y le ofreció agua, que don Héctor aceptó con manos temblorosas. El asistente de producción al que Juan Gabriel le había dado instrucciones durante el concierto había preparado todo lo que se le pidió.
Sobre la mesa del camerino había una bolsa con ropa nueva, un par de zapatos de cuero legítimo que brillaban con el lustre de lo recién comprado, un sobre grueso que contenía 5,000 pesos en efectivo, y 2 boletos de autobús de primera clase para el viaje de regreso a Puebla al día siguiente, con asiento reclinable y aire acondicionado. Don Héctor miró todo eso sobre la mesa y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes a las que había derramado toda la noche. Eran lágrimas de alguien que se siente visto por primera vez en mucho tiempo, de alguien que descubre que el mundo todavía es capaz de bondad cuando uno ya había dejado de esperarla. Yo no vine por esto, dijo don Héctor con voz firme a pesar de las lágrimas. Solo vine a cumplir la promesa que le hice a mi Lupita. No necesito nada más. Pero Juan Gabriel se sentó junto a él en el sofá, lo miró directamente a los ojos y le explicó con palabras simples y sinceras que no era caridad ni lástima lo que le estaba ofreciendo. Don Héctor, usted viajó 3 horas para cumplir la promesa más hermosa que he escuchado en mi vida, le dijo. Usted me trajo una carta que voy a guardar para siempre porque me recuerda por qué hago lo que hago. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que regrese a su casa cómodo y con algo que le ayude. Don Héctor intentó rechazar una vez más, pero Juan Gabriel no se lo permitió. Le entregó también una copia firmada de todos sus discos más recientes, incluidos algunos que todavía no habían salido a la venta al público, cada uno dedicado con una firma personal y un mensaje diferente escrito con el puño y letra de Juan Gabriel. Y antes de que don Héctor se fuera del camerino, Juan Gabriel sacó de su cartera una tarjeta con su número telefónico personal, la misma tarjeta que solo compartía con personas muy cercanas, y se la puso en la mano a don Héctor mientras le decía que lo ya. O dejaba espacio para ningún tipo de discusión o negociación. He dicho que lo suelten. Los guardias obedecieron inmediatamente, retirando sus manos de los brazos de don Héctor como si les quemaran. El anciano casi se desplomó al piso porque sus piernas temblaban tanto por los nervios, el cansancio y la emoción que apenas podían sostener el peso de su cuerpo. Pero Juan Gabriel lo agarró del brazo con suavidad, con la misma delicadeza con la que se sostiene algo frágil y valioso, y lo estabilizó a su lado. ¿Cómo se llama, señor?, preguntó Juan Gabriel mirándolo directamente a los ojos, con esa expresión que tenía de hacer sentir a cada persona como si fuera la única en el mundo. Don Héctor apenas podía hablar. Su garganta estaba cerrada por los nervios y el llanto, su mandíbula temblaba y las palabras se le atoraban en algún lugar entre el pecho y la boca. Logró decir entre sollozos, con una voz tan débil que el micrófono apenas la captó, Héctor Sánchez, vengo desde Puebla. Juan Gabriel asintió despacio, como si esas pocas palabras le hubieran explicado todo, como si entendiera perfectamente lo que significaba viajar 3 horas en autobús desde Puebla siendo un hombre de 74 años sin dinero ni boleto, movido únicamente por algo más poderoso que la comodidad o la lógica. ¿Y qué necesita decirme que es tan importante que viajó desde Puebla sin boleto para estar aquí?, preguntó Juan Gabriel con genuina curiosidad, sin un gramo de condescendencia ni de burla en su voz. Don Héctor metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco gastado y sacó un papel doblado tantas veces que las líneas de los dobleces estaban casi transparentes de tanto ser abierto y cerrado. Era un papel que había sido manipulado con reverencia durante meses, guardado contra el pecho como un tesoro, acariciado en noches de soledad como si tocarlo fuera una forma de tocar a la persona que lo había escrito. Las manos de don Héctor temblaban mientras intentaba desdoblar la carta, y los dedos no le respondían bien porque los nervios le habían quitado la coordinación motora. Juan Gabriel esperó con paciencia, sin apurarlo, sin mostrar ninguna señal de impaciencia, mientras 14,000 personas observaban en silencio desde sus butacas intentando entender qué era ese papel que el anciano estaba desdoblando con tanto cuidado. Cuando finalmente la carta quedó abierta, mostrando una letra temblorosa escrita con lápiz que se había difuminado parcialmente por las lágrimas que habían caído sobre el papel durante meses, don Héctor dijo con la voz más quebrada que cualquiera de los presentes hubiera escuchado jamás: mi esposa murió hace 3 meses.
Estuvimos casados 52 años y cuando estaba en el hospital, en sus últimos días, me pidió que si algo le pasaba, yo le hiciera llegar esta carta a usted, porque toda su vida lo admiró y quería que usted supiera lo que su música significó para ella. Juan Gabriel tomó la carta con ambas manos, con un cuidado que revelaba que entendía perfectamente el valor que ese pedazo de papel tenía para don Héctor. No era solo una carta. Era el último deseo de una mujer que amó la música más que casi cualquier otra cosa en el mundo. Era una promesa entre esposos que trascendía incluso la muerte. Era, en esencia, el corazón de Lupita convertido en tinta y papel. Juan Gabriel comenzó a leer la carta ahí mismo, parado en el pasillo del auditorio, mientras 14,000 personas esperaban en un silencio que se podía tocar con las manos. La carta de Lupita estaba escrita con frases cortas porque su mano ya no tenía fuerzas para escribir largo, pero cada frase contenía una vida entera de emociones. Hablaba de cómo había escuchado las canciones de Juan Gabriel en los momentos más difíciles de su vida, cuando perdieron a su hijo menor en un accidente de trabajo en una fábrica de Puebla, cuando no tenían dinero para comer y don Héctor salía a buscar trabajo por toda la ciudad mientras ella se quedaba en casa rezando y escuchando el radio, cuando los doctores le dijeron que su enfermedad no tenía cura y ella pensó que no podría seguir adelante. La carta decía que la música de Juan Gabriel le había dado fuerzas para continuar en cada uno de esos momentos, que sus canciones eran como una mano tendida en la oscuridad, como una voz que le decía que no estaba sola, que el dolor pasaría y que valía la pena seguir viviendo aunque doliera. Cuando Juan Gabriel terminó de leer, tenía lágrimas corriendo por ambas mejillas. Se limpió los ojos con el dorso de la mano sin importarle arruinar el maquillaje del escenario que le habían aplicado cuidadosamente antes del show, sin importarle que 14,000 personas lo estuvieran viendo llorar, sin importarle nada que no fuera ese momento y ese hombre parado frente a él con la historia más triste y más hermosa que había escuchado en mucho tiempo. Respiró profundo tratando de controlar la emoción que le apretaba el pecho como un puño cerrado y le preguntó a don Héctor con voz suave, ¿cómo se llamaba su esposa? Don Héctor respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando toda su vida para pronunciar ese nombre en voz alta frente a alguien que le importara, Guadalupe, pero yo le decía Lupita. Y la forma en que pronunció ese nombre, con una mezcla de amor infinito y dolor insoportable, hizo que varias personas en las primeras filas del auditorio comenzaran a llorar también, porque en la voz de don Héctor se podía escuchar el sonido exacto de lo que significa perder a la persona con la que compartiste más de medio siglo de vida. Juan Gabriel asintió mientras doblaba la carta con el mismo cuidado con el que la había tomado y se la guardó en el bolsillo interior de su saco brillante, junto a su corazón. Don Héctor, dijo poniéndole la mano en el hombro con firmeza y cariño al mismo tiempo, venga conmigo. Y comenzó a caminar de regreso hacia el escenario, llevando al anciano del brazo con la misma naturalidad con la que se camina junto a un amigo de toda la vida. Don Héctor caminaba a su lado con pasos inseguros, sin entender completamente lo que estaba pasando, su mente nublada por la confusión y la emoción. La audiencia comenzó a entender lo que estaba presenciando y los aplausos empezaron a surgir desde diferentes puntos del auditorio. Primero fueron unas pocas manos aplaudiendo despacio, como si no estuvieran seguras de si era apropiado, luego más gente se unió y el sonido creció como una ola que se levanta desde el fondo del mar, hasta que todo el auditorio estaba de pie aplaudiendo a este anciano que había viajado 3 horas en autobús de segunda clase desde Puebla para cumplir la última voluntad de la mujer que amó durante más de medio siglo. Juan Gabriel subió al escenario con don Héctor a su lado, ayudándolo a subir los escalones porque las piernas del anciano ya casi no respondían por la combinación de cansancio, nervios y emoción. Llamó a uno de los técnicos que estaba al costado del escenario y le pidió que trajera una silla del área donde estaban sentados los músicos de la orquesta. El técnico corrió y volvió con una silla de madera que colocó en el centro del escenario, junto al piano de cola. Juan Gabriel le indicó a don Héctor que se sentara, pero el anciano intentó negarse, diciendo con voz apenas audible que no quería causar más problemas, que ya había causado suficiente revuelo y que le bastaba con saber que Juan Gabriel había leído la carta de Lupita.
Pero Juan Gabriel insistió con esa combinación de firmeza y cariño que lo caracterizaba, una forma de insistir que no admitía negativa pero que tampoco forzaba, que simplemente hacía sentir a la otra persona que la decisión correcta era aceptar. Don Héctor se sentó en esa silla en medio del escenario del Auditorio Nacional, frente a 14,000 personas que ya no eran espectadores de un concierto sino testigos de algo mucho más grande, y sus manos temblorosas se aferraron a los bordes de la silla como si temiera que todo fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Juan Gabriel se volvió hacia el público y explicó con voz que todavía temblaba por la emoción lo que acababa de pasar. Contó la historia de Lupita con las palabras justas, sin adornarla ni exagerarla, porque la historia no necesitaba adornos para conmover. Habló de una mujer que amó la música toda su vida, que encontró en las canciones la fuerza para sobrevivir las peores tormentas, y que en su lecho de muerte pidió que su esposo le entregara una carta al hombre cuya voz la había acompañado durante décadas de alegrías y sufrimientos. Habló de un esposo que viajó 3 horas en autobús sin dinero ni boleto para cumplir esa promesa, porque hay promesas que se hacen a los muertos que pesan más que cualquier obstáculo que los vivos puedan poner en el camino. Y cuando terminó de contar la historia, el silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de don Héctor en su silla junto al piano. Voy a hacer algo que nunca he hecho antes, dijo Juan Gabriel mirando primero a don Héctor y luego al público. Voy a cantar una canción dedicada específicamente a alguien que ya no está con nosotros, pero que nos está escuchando desde algún lugar. Se sentó de nuevo frente al piano de cola, ajustó el micrófono con movimientos lentos y deliberados, y giró el banco para quedar frente a don Héctor que estaba sentado a apenas 2 metros de distancia, llorando silenciosamente con las manos sobre las rodillas. Y entonces comenzó a tocar Amor Eterno desde el principio, pero esta vez fue completamente diferente a cualquier interpretación que hubiera hecho antes de esa canción. Esta vez no estaba cantando para una audiencia. No estaba interpretando una canción más de su repertorio. Estaba cantándole directamente a Lupita, donde quiera que estuviera, y a don Héctor, que podía sentir cada nota como una caricia en la herida abierta de su duelo. La voz de Juan Gabriel se quebró en las primeras líneas de la canción y no intentó corregirlo. Dejó que las grietas en su voz formaran parte de la interpretación, porque esas grietas eran la verdad. Eran el dolor real que sentía al pensar en una mujer que nunca conoció pero cuya historia le había atravesado el corazón como una lanza. Toda la técnica vocal que había perfeccionado durante años de carrera desapareció en ese momento, dejando solo sentimiento puro, crudo, sin filtro. Cantaba con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo sobre las teclas del piano mientras sus dedos encontraban las notas de memoria, porque había tocado esa canción miles de veces, pero nunca así, nunca con esta intención, nunca con este peso emocional aplastándole el pecho. Don Héctor lo escuchaba con la cara entre las manos, sus hombros temblando con cada sollozo que salía de lo más profundo de su ser. Y cuando Juan Gabriel llegó al coro, esas palabras que Lupita había cantado miles de veces en su cocina pequeña de la vecindad de Puebla, sucedió algo que ninguna producción habría podido planear ni ningún director habría podido ensayar. 14,000 personas comenzaron a cantar al mismo tiempo. Las voces surgieron desde todos los rincones del auditorio, desde las primeras filas hasta las últimas butacas, desde los palcos laterales hasta el área de pie que había al fondo del recinto. 14,000 voces uniéndose en un coro espontáneo que llenó el espacio con una vibración que se podía sentir físicamente en el pecho, como un segundo corazón latiendo en sintonía con el propio. Las palabras de la canción flotaban en el aire cargado de emoción y por un momento el auditorio dejó de ser un edificio para convertirse en una catedral donde miles de personas celebraban un ritual colectivo de duelo y esperanza, de despedida y reencuentro, de dolor y sanación. Don Héctor levantó la cara de entre sus manos para mirar a toda esa gente cantando y la expresión en su rostro fue de incredulidad absoluta, como si estuviera viendo un milagro que su mente no podía procesar completamente. Toda esa gente cantando la canción favorita de Lupita, cantándola para ella, para una mujer que nunca conocieron pero cuya historia acababa de hacerla parte de sus vidas.
Cuando la canción terminó con la última nota del piano disolviéndose en el aire como humo, Juan Gabriel se levantó del banco, caminó hacia don Héctor y se arrodilló frente a la silla para estar a su misma altura. Lo abrazó con fuerza mientras el anciano se desmoronaba completamente en sus brazos, llorando con un llanto que venía de un lugar más profundo que la tristeza, un llanto de liberación, de promesa cumplida, de gratitud infinita por un momento que nunca imaginó que viviría. Juan Gabriel se quedó abrazando a don Héctor durante casi 2 minutos completos sin moverse, sin hablar, sin hacer nada más que sostener a ese hombre que había cargado el peso de una promesa durante 3 meses y que finalmente podía dejarlo ir. El auditorio entero permanecía de pie aplaudiendo, muchos llorando también, porque era imposible presenciar ese momento sin sentir que algo profundo se estaba moviendo dentro de cada persona presente. Cuando finalmente se separaron, Juan Gabriel le dijo algo al oído a don Héctor que nadie más pudo escuchar. Fue un mensaje privado entre 2 personas que en ese momento compartían una conexión que trascendía cualquier diferencia de fama, de dinero, de estatus social. Don Héctor asintió con la cabeza y sonrió por primera vez desde que había entrado al auditorio, una sonrisa pequeña y temblorosa pero genuina, la sonrisa de alguien que siente que el mundo todavía puede ser un lugar bueno. Juan Gabriel llamó a uno de los asistentes de producción que esperaba nervioso al costado del escenario. Le dio instrucciones detalladas en voz baja y el asistente asintió rápidamente antes de salir corriendo hacia los camerinos. Nadie en la audiencia supo en ese momento qué instrucciones le había dado, pero lo descubrirían más tarde. Juan Gabriel se volvió hacia el público para continuar el concierto, pero antes de cantar la siguiente canción explicó que don Héctor se quedaría sentado en el escenario el resto de la noche. Este señor viajó mucho más lejos que cualquiera de ustedes para estar aquí esta noche, dijo con una sonrisa que combinaba humor y respeto. Viajó 3 horas desde Puebla, sin boleto, sin dinero, solo con una carta de su esposa y una promesa que cumplir. Así que merece el mejor asiento de la casa. ¿Verdad que sí? El auditorio respondió con una ovación y gritos de aprobación que confirmaron lo que Juan Gabriel ya sabía, que 14,000 personas habían adoptado a don Héctor como parte de esa noche, como parte de esa experiencia colectiva que ya nadie podría olvidar. El concierto continuó durante casi 2 horas más con don Héctor sentado en su silla junto al piano, desde donde podía ver todo el espectáculo y también ver a las 14,000 personas que ahora lo conocían y que lo habían aceptado como parte de ese momento único e irrepetible. Juan Gabriel cantó otras 12 canciones esa noche, cada una con la misma pasión y entrega que lo caracterizaban, pero con algo adicional que la audiencia podía percibir, una emoción extra que la historia de don Héctor y Lupita había despertado y que se había filtrado en cada nota que cantaba. Cada vez que terminaba una canción, Juan Gabriel miraba hacia donde estaba don Héctor para asegurarse de que el anciano estaba bien. A veces le sonreía, a veces le hacía un gesto con la cabeza, a veces simplemente lo miraba durante un par de segundos en silencio, creando una conexión silenciosa entre ambos que la audiencia observaba con una ternura que trascendía la relación habitual entre artista y espectador. Don Héctor, sentado en esa silla que probablemente valía más que todo lo que él poseía en el mundo, veía el concierto con una expresión que alternaba entre la maravilla y la melancolía. Maravilla porque nunca había estado tan cerca de un escenario en su vida, nunca había visto las luces reflejarse en un traje de lentejuelas desde esa distancia, nunca había sentido la vibración del piano de cola transmitiéndose a través del piso hasta la silla donde estaba sentado. Melancolía porque cada canción le recordaba a Lupita, porque podía imaginarla cantando junto a él si estuviera viva, porque sabía que a ella le habría encantado estar ahí, sentada a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho durante 52 años. Cuando el concierto terminó casi 3 horas después de haber comenzado y Juan Gabriel se despidió del público con su reverencia característica, don Héctor intentó levantarse de la silla para irse. Pensó que la noche había terminado y que era momento de buscar un lugar donde esperar el autobús de regreso a Puebla. Pero Juan Gabriel lo detuvo con una mano en el hombro y le dijo que esperara, que la noche todavía no había terminado para él, que aún faltaba algo importante. Don Héctor lo miró con confusión en los ojos pero se sentó de nuevo,
porque a esas alturas ya había aprendido que cuando Juan Gabriel decía algo, lo mejor era escuchar y confiar. Después de que la audiencia salió del auditorio y el recinto quedó vacío excepto por los técnicos que comenzaban a desmontar el equipo, Juan Gabriel llevó a don Héctor al camerino principal, un espacio grande con espejos rodeados de luces, un sofá de cuero, una mesa con frutas, agua y otros refrescos, y un rack lleno de trajes que brillaban como joyas bajo las luces fluorescentes del techo. Para don Héctor, que vivía en un cuarto de 4 por 3 metros con paredes de ladrillo descubierto, entrar a ese camerino fue como entrar a otro planeta. Se quedó parado en la puerta mirando todo con ojos enormes, sin atreverse a tocar nada, como si temiera que al rozar cualquier objeto revelaría que no pertenecía a ese lugar. Juan Gabriel lo hizo sentarse en el sofá y le ofreció agua, que don Héctor aceptó con manos temblorosas. El asistente de producción al que Juan Gabriel le había dado instrucciones durante el concierto había preparado todo lo que se le pidió. Sobre la mesa del camerino había una bolsa con ropa nueva, un par de zapatos de cuero legítimo que brillaban con el lustre de lo recién comprado, un sobre grueso que contenía 5,000 pesos en efectivo, y 2 boletos de autobús de primera clase para el viaje de regreso a Puebla al día siguiente, con asiento reclinable y aire acondicionado. Don Héctor miró todo eso sobre la mesa y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes a las que había derramado toda la noche. Eran lágrimas de alguien que se siente visto por primera vez en mucho tiempo, de alguien que descubre que el mundo todavía es capaz de bondad cuando uno ya había dejado de esperarla. Yo no vine por esto, dijo don Héctor con voz firme a pesar de las lágrimas. Solo vine a cumplir la promesa que le hice a mi Lupita. No necesito nada más. Pero Juan Gabriel se sentó junto a él en el sofá, lo miró directamente a los ojos y le explicó con palabras simples y sinceras que no era caridad ni lástima lo que le estaba ofreciendo. Don Héctor, usted viajó 3 horas para cumplir la promesa más hermosa que he escuchado en mi vida, le dijo. Usted me trajo una carta que voy a guardar para siempre porque me recuerda por qué hago lo que hago. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que regrese a su casa cómodo y con algo que le ayude. Don Héctor intentó rechazar una vez más, pero Juan Gabriel no se lo permitió. Le entregó también una copia firmada de todos sus discos más recientes, incluidos algunos que todavía no habían salido a la venta al público, cada uno dedicado con una firma personal y un mensaje diferente escrito con el puño y letra de Juan Gabriel. Y antes de que don Héctor se fuera del camerino, Juan Gabriel sacó de su cartera una tarjeta con su número telefónico personal, la misma tarjeta que solo compartía con personas muy cercanas, y se la puso en la mano a don Héctor mientras le decía que lo ya.